o qué fueron los grandes enemigos de Bernardo O'Higgins, Gabriel? Al final prácticamente todo, menos el grupo que mencionaba. Menos ese grupo de hierro. Grupo de élite. Yo creo que hay un punto central, porque una guardia de hierro. El hombre pertenecía, digámoslo así, a la clase terrateniente de la provincia de Concepción. No pertenecía a la provincia de Santiago, donde estaba el grueso de la llamada, así llamada, o so-called, dirían los ingleses, que se llaman a sí mismos aristocracia castellano-vasca, que habían comprado títulos de nobleza, de mayorazgo, etcétera, el vínculo de mayorazgo, y que se creía en la aristocracia, en la línea jerárquica que establecía el Imperio Español, ¿no? Concepción no. Entonces había un conflicto de ese tipo. No tenía mucho que ver si era guacho o no era guacho. El problema no era tanto para ahí, ¿no? Y lo que hace O'Higgins, que tenía más que más un sentido republicano, pero de prosapia inglesa, no francesa, ¿no?, es eliminar los títulos de nobleza y todo aquello, esos blasones que tenían en el frontispicio de las casas coloniales. No abolió los mayorazgos. Lo quiso hacer, no lo hizo y no pudo, ¿no? Y no se hizo finalmente. Gabriel, aguánteme un segundo, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero como me interesó esto de Chaito con los títulos conspicuos, corte y ya volvemos. Seguimos revisando a nuestros próceres de la patria acá en Cultura Verdadera. Hoy queremos romper el mito, salir de la caricatura y hacerlos reales, de carne y hueso, nuestros próceres, nuestros padres de la patria. Aquí hablábamos afuera de micrófono, ¿no?, que nuestros padres de la patria parecen ser padres bastante castigadores. Ya hablaremos de aquello porque estamos en una discusión muy interesante a esta hora de la noche sobre Bernardo O'Higgins. Ya hablaremos de José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez, de Diego Portales. Tú puedes preguntar también a nuestro panel de expertos con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red en tu propia cuenta Twitter. Estábamos hablando de quiénes o qué eran los principales detractores, enemigos de Bernardo O'Higgins. Gabriel Salazar, le tuve que robar la palabra para irnos a pausa. Bueno, para simplificar, podríamos decir que eran tres grupos principales que estaban francamente en oposición a O'Higgins. Uno es la aristocracia de Santiago, no tanto porque les quitó los títulos de nobleza, sino porque les obligó a dar dinero al Estado para financiar la expedición libertadora a Perú, que formaba parte de su plan de organizar una monarquía en América Latina, ¿no? Eso hay que tenerlo ahí claro. Les obligó a dar dinero, ¿no? Y eso sí que les dolió en el alma a la aristocracia de Santiago, especialmente a los grandes mercaderes, ¿no? Le tocaron el bolsillo. Claro. El segundo grupo yo creo que es más importante, podríamos extendernos mucho, no hay tiempo, pero es preciso decirlo. Se supone que el director supremo iba a gobernar por mientras se organizaba una asamblea constituyente o una asamblea legislativa que le diera el paso a una asamblea constituyente. Eso fue a partir del año 1817-18. Pero estábamos en el año 1822 y no habían visos de que el director supremo iba a convocar a una asamblea constituyente o legislativa. Entonces el Senado, que él mismo había designado, compuesto de 5 personas, que él designó a dedo, le fue diciendo, sería bueno, presidente, que convoque a elecciones para nombrar una asamblea, ¿no? Y pasaba el tiempo, y O'Higgins estaba gobernando prácticamente por decreto militar, no aceptó ninguna propuesta política alternativa a la que ellos querían instalar, por eso se tomó preso a Manuel Rodríguez, del cual parece que vamos a hablar después, se le quiso desterrar y finalmente se le asesinó. Primer asesinato político, ¿no? Entonces O'Higgins se fue granjeando con esto la animadversión, no solo de la aristocracia de Santiago, sino de los ciudadanos de provincia, que estaban acostumbrados al autogobierno más o menos democrático. Hasta que finalmente O'Higgins dijo, bueno, ya, voy a llamar a elecciones, ¿no? Pero mandó una misiva secreta a cada uno de los pueblos de provincia en que les dice, llamen a elecciones, pero elíjaseme a estos señores. Y le entregó la lista a cada pueblo, elíjame a estas personas. Oiga, pero mira, primer caso de corrupción, digamos. Absolutamente, ¿no? Los pueblos, la misiva era secreta, pero como estaban acostumbrados a actuar en asamblea abierta, leyeron la misiva secreta en público. Y todo muy con buen sentido dijeron, bueno, démosle la oportunidad al presidente, y eligieron exactamente la lista que le dio O'Higgins. Se formó la Asamblea Legislativa en Santiago. Pero a poco andar se transformó en Asamblea Constituyente.
para lo cual no había sido electa, y dictaron una constitución por el cual prolongaban por 8 años más el gobierno de O'Higgins. En ese punto los pueblos de provincia dijeron a sus delegados: no los elegimos a ustedes para eso. Por tanto, revocación y vénganse de vuelta a los pueblos. Porque eran democráticos, por tanto practicaban el mecanismo de la revocación de las personas que elegían. Y una vez vueltos los funcionarios, los delegados a su pueblo, se reunieron, pueblo por pueblo, y luego fundaron lo que llamaron la Asamblea Provincial de los Pueblos Libres de Concepción. Todos los pueblos de la provincia de Concepción se reunieron, mandaron una carta al norte, lo mismo. Todos los pueblos de la provincia de Coquimbo formaron la Asamblea de los Pueblos Libres de Coquimbo. Y ambas asambleas provinciales enviaron carta a O'Higgins y le dijeron: usted ha traicionado la confianza de los ciudadanos de estos pueblos, tal cual. Por tanto, desacatamos su autoridad. Ambas cartas existen, están en los archivos. Por tanto, al desacatar la autoridad, O'Higgins se encontró con que estaba siendo derrocado sin derramamiento de sangre. Es una revolución ciudadana. Cristian, eso lo lleva a la abdicación. No es que él haya abdicado, se fija, por salvar la república, ¿no?, o por la generosidad del héroe, ¿no? Fue forzado por los pueblos de Concepción y de Coquimbo. Santiago no quiso. Entonces Concepción, que tenía ejército, lo mandó con el general Freire a Santiago. Se instaló Freire frente a Santiago. Los regimientos de la guarnición no le se formaron en la plaza, no le obedecieron a O'Higgins. Ante eso O'Higgins abdicó. O sea que O'Higgins no abdicó por generosidad, fue derrocado por los ciudadanos de provincia. ¿De acuerdo con este análisis, Cristian? Yo haría algunas precisiones. Bueno, eso es lo bueno que tiene la historiografía, que puede ejercitarse, ¿no es cierto?, y exponer argumentos distintos, digamos. Yo haría la precisión de que cuando en esa época esta gente de la pro-independencia habla de una monarquía, y esto vale para San Martín, vale para Iturbide en México, se está hablando de una monarquía constitucional. Me parece que esa precisión habría que hacerla, digamos, porque no es cambiar a un Fernando VII por un San Martín, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Perú. Y eso cuadra mucho, ¿no es cierto?, con lo que te planteaba al principio, en el sentido de que, bueno, el ordenamiento, la costumbre política, digamos, de estos pueblos era de una monarquía. O sea, hacer un cambio tan radical, evidentemente que va a llevar un periodo de desajuste, ¿no es cierto?, bastante grande. La otra cosa es que yo haría una precisión a lo que dice don Gabriel, lo dijo en la primera parte, ¿no es cierto?, en lo de las batallas. Yo creo que sí hay un triunfo de O'Higgins, que es en Chacabuco. Lo que pasa es que en Chacabuco se produce una suerte de desorden, digamos, porque toda la interpretación de la batalla se basa en lo que técnicamente se conoce como el dispositivo de combate. Y el dispositivo de combate que firma el general Soler, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Andes, es un dispositivo que está concebido para combatir en la cumbre de la cuesta de Chacabuco, no en el plano abajo. En el llano. Lo que pasa es que ahí se desajustó todo. ¿Por qué? Porque los realistas, al ver que venían estas fuerzas, ¿no es cierto?, descendieron. Claro. Entonces se combatió donde se combatió nomás, ¿ya? El dispositivo de combate dice muy claramente que el ala derecha de la columna de O'Higgins tiene que tener siempre a la vista el ala izquierda de la columna de Soler. Y eso pasa solamente en la cumbre. Cuando se conoce el terreno, uno se da cuenta ahí, ¿no es cierto?, de que eso pasa hasta la cumbre. De ahí hacia adelante, como son dos caminos distintos, se cruza una cadena, un montón de cerros ahí entre medio, entonces ya no se ven. Bueno, O'Higgins bajó, ¿no es cierto?, y atacó, autorizado por San Martín, ¿ya? Entonces, bueno, yo diría que eso es, hay un triunfo. En Rancagua, bueno, en Rancagua hay un desorden, la verdad. En Rancagua hay una descoordinación tremenda entre un general, que es O'Higgins, y su comandante jefe, que es José Miguel Carrera. O'Higgins durante mucho tiempo insistió en que Rancagua era el punto donde había que concentrarse. Carrera decía no, Angostura de Paine. Discutieron entre ellos por carta
están todas publicadas en el archivo Higgins, que existían caminos alternativos, y de hecho hay dos caminos, ¿no es cierto? Uno por la laguna de Aculeo y otro por la cuesta de Chada, que en algún momento después del terremoto del 2010 se empleó esa ruta, que es bastante compleja. Pero nunca en buen castellano se cortó el queque. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Entonces, ahí hay un desorden, digamos, bastante grande. La otra cosa que dice don Gabriel, de que la convención del 22 estaba arreglada, bueno, están los documentos, y eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. A cada comunidad que elegía, ¿no es cierto?, le manda una nota diciendo, bueno, interesa que se elija a fulano de tal, digamos. Pero don Gabriel sigue firme en su posición de que O'Higgins no ganó ninguna batalla. Sí, porque Chacabuco, lo que dice él es correcto, ¿eh? Pero lo que hizo O'Higgins fue precipitarse a atacar en el fondo del valle a las columnas españolas, y se adelantó en exceso porque no se controló en el ataque para esperar que fuera simultáneo con el ala izquierda de Soler. Entonces atacó solo y quedó muy comprometido. Muy comprometida la batalla entera, porque él se metió ahí en las filas enemigas y quedó más o menos embolsado. Por eso Soler tuvo que precipitar, él lo dice Soler, ¿no?, acelerar su avance, digamos, para liberar la presión sobre O'Higgins, y ahí, bueno, ahí se da vuelta ya finalmente la batalla. Pero O'Higgins comprometió la batalla de Chacabuco porque él no tenía la formación militar. Recordemos que él era hacendado en las canteras y entró a la guerra porque sus inquilinos los convirtió en un cuerpo miliciano, y por tanto automáticamente se convirtió en coronel de milicia. Él jamás siguió la carrera militar. ¿Pero tuvo algún acierto militar, O'Higgins? O sea, yo creo que en el sentido estricto los debe haber tenido. Lo que pasa es que al final no era un estratega militar, sino no tiene educación militar. Claro. Pero, bueno, partimos revelando esto, ¿no? Pero fíjate, era un agricultor. Pero fíjate que hay que hacer también algunas precisiones de carácter jurídico y constitucional, porque efectivamente había un grave problema que tenía la Constitución de 1818, que no solamente era provisoria, sino que además no determinaba el término de mandato del director supremo. O sea, el director supremo podía estar permanentemente gobernando Chile, no había término de mandato. Que era algo común eso, que era algo bastante reglamento común. de 1812 de carrera También, hace lo mismo. Exactamente. No había periodos. No había periodo, es que es una situación de emergencia, una situación de guerra. Entonces, efectivamente, cuando se convoca a la Corte de Representantes, que originalmente tenía que pavimentar el camino para una asamblea constituyente, lo que va a ocurrir es que O'Higgins, bueno, ahí se habla de manipulaciones, etcétera, que efectivamente ocurrieron. La Corte de Representantes crea a través del doctor Rodríguez Aldea una constitución nueva, que es la del 22, y prolongaba el gobierno O'Higgins por 10 años, porque eran 6 años más 4 de reelección. Entonces eran 5 años que lleva gobernando, más 10, 15 años en total, o sea, habría gobernado hasta 1832.